justicia. Bien, pues vamos a entrar a comentar. En definitiva, ¿qué le corresponde a cada? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerson. Hemos seguido al pie de la letra lo que ha ocurrido con toda esta noticia, viendo el ADN precisamente de lo que ha ocurrido durante estas 12 jornadas con esta polémica que no para, aunque durante esta jornada desde la Corte Suprema intentaron bajarle el perfil. Señalan que no hay ninguna pugna, que no es un conflicto de grandes proporciones y que la justicia está funcionando perfectamente. Recordemos que esto ocurre luego de un fallo que redacta el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en un fallo de tutela laboral que había recibido el Tribunal Constitucional por funcionarios municipales. Ellos rechazan precisamente este recurso de inconstitucionalidad y luego pasa a la Corte Suprema vía recurso de protección, y el ministro Sergio Muñoz ahí señala que el TC no puede quedar indiferente a la revisión que puedan realizar otros organismos, porque así lo dice la Constitución chilena. Ahí se origina toda esta polémica y por lo tanto durante la jornada de ayer María Luisa Abrán, presidenta del TC, con el respaldo de todos los ministros, estaban sentados todos al lado de ella, señala que ellos no pueden quedar a la superintendencia precisamente de la Corte Suprema. Durante esta jornada no había hablado el presidente del máximo tribunal del país, lo hace durante esta jornada, señala que no hay conflictos, que esta situación fue un hecho completamente particular, que se trata de una de las definiciones que toma una de la sala, pero que no, si bien se conversó en el Pleno, esto no marca un precedente y que no va a ser el actuar de la Corte Suprema, aunque señala que podría ser especulación si es que se vuelve a repetir que alguno de los fallos pueda llegar al Tribunal del Tribunal Constitucional, pueda llegar a la Corte Suprema. También conversamos durante esta jornada con la ministra Ángela Vivanco. Ella es parte de la tercera sala que redactó precisamente este fallo y ella defiende de la Corte Suprema, y ella defiende precisamente este fallo que redactaron, donde están estas indicaciones y que señalan que el Tribunal Constitucional también puede ser, los fallos del Tribunal Constitucional pueden ser revisados por la Corte Suprema. Pasamos a escuchar al presidente del máximo tribunal del país, Haroldo Brito, y también a la ministra Ángela Vivanco, quien defiende su postura. El problema consiste en una resolución de una de las salas de esta Corte, y eso es todo lo que hay. No significa que la Corte como tribunal, comprometiéndose completamente en el tema, haya tomado una resolución que esté afectando al Tribunal Constitucional. Yo no considero que es una pugna, considero que hay que leer bien los fallos y entender que lo que hay es una opinión jurídica y que no hay ningún tipo de conflicto ni otra cosa. Aclarando un punto que me parece lógico, que es que todos los órganos, nosotros, ellos y todos, estamos sometidos a la Constitución. Sí, porque lo que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, Axel, pero la pregunta es si es que acaso los fallos del Tribunal Constitucional o el Tribunal Constitucional en su actuar está sujeto a que se pueda recurrir de protección. Claro, ¿cierto? Recursos de protección. Y los recursos de protección supuestamente son para que cualquier ciudadano, si siente vulnerado alguno de los numerales del artículo 19, pueda ir a tribunal y decir, aquí me están violando un derecho constitucional básico. Y desde ese punto de vista, por supuesto que nadie está por sobre la ley. O sea, hay una dimensión desde este punto que hace la Sala de la Corte Suprema que parece bastante obvia. En la medida de que en Chile no hay nadie sobre la ley, todos pueden eventualmente violar derechos constitucionales de otros y por lo tanto ser objeto de un recurso de protección. No lo veo hasta ahí el problema. Parece que el Tribunal Constitucional entiende de que serían sus fallos los que eventualmente podrían ser revisados por la Corte Suprema. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurrió, porque la Corte Suprema lo que hace acá es rechazar un recurso de protección de funcionarios contra una sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, la discusión acá es quién tiene la última palabra en relación a materias constitucionales o a violación de derechos constitucionales. Y fíjate que así como el Tribunal Constitucional ha sido definido como un dispositivo contramayoritario en relación a la tramitación de leyes, en esa instancia también se ha transformado en un Tribunal de Justicia de última instancia. Claro. Si uno ve, y acá tengo abierta la página del Tribunal Constitucional, en relación a las causas que se están viendo, con rol y todo, es impresionante, pero realmente impresionante la cantidad de causas privadas. Mira, acá tenemos fallos o requerimientos en relación a inmobiliarias,
sociedades anónimas, o sea, son puras causas privadas no es que solamente ven la corrección de los actos claro, públicos. Exacto. No es solamente para ver si la ley es constitucional, como por ejemplo hace la Contraloría respecto de actuaciones o actos administrativos o leyes que se dictan el control de legalidad. Sí. Acá se ha reformado en tercera cámara y con que además no lo eligió nadie, o sea, no lo eligió la ciudadanía, y además como última instancia judicial. Entonces acá la Corte Suprema, sin decir que hay un conflicto, lo plantea de otra manera, empieza a fallar ya y a tomar esa vía y a fijar doctrina respecto de quién tiene la última palabra, incluso tocando fallos del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, yo creo que acá, si esto se empieza a enredar demasiado, tiene que haber una clarificación así a nivel de Estado, de decir qué cosa le compete específicamente y cuáles son realmente las atribuciones, porque hay una serie de recursos al Tribunal Constitucional que son, en definitiva, uno dice, pero estas son causas judiciales que hacen acá. No les gusta, entonces uno puede elegir, no me gusta, digamos, dónde me va a tocar esto por la vía judicial, me voy acá, parece que los ministros son más, cercanos a las causas que yo estoy defendiendo por este otro lado. Entonces, ahí se empieza a enredar esto y de verdad creo que si esto se sigue, si se sigue planteando, tiene que haber una clarificación ya a nivel de norma, de separar aguas. Eso, pero ¿quién clarifica? ¿Quién zanja en definitiva? Porque aquí tú tienes como a dos gigantes y dos últimas instancias peleando por cuál tiene mayor potestad sobre la otra, cuando... Claro, lo que tú dices es cierto. Claro, no puede ser una actuación administrativa, esto tiene que ser a nivel digamos, de modificación legal e incluso constitucional. O sea, que tendría que intervenir ¿qué? El Parlamento, bueno, el Ejecutivo, sí, que impulsara cambios normativos que me imagino tendrían que ser ratificados por el Parlamento. Se modificaron algunas atribuciones del Tribunal Constitucional, y ahí empezó todo, parece. Y es lo que plantea durante esta jornada el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien señala que esperan, eso sí, que este conflicto se solucione con diálogo entre ambas instituciones y que ellas mismas... ¿Qué van a hacer? ¿Van a pelear? Claro, ya pongan los límites. De hecho, ayer María Luisa Abraham estaba bastante molesta cuando se entregaron este fallo, porque el día anterior había estado en una reunión precisamente con Haroldo Brito, se sacaron fotos. Recordemos que las relaciones volvieron entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional hace poco, cuando asumió María Luisa Abraham, porque estaban bastante distantes, porque se habían paralizado las investigaciones respecto a fraude en el ejército. Recordemos que precisamente los excomandantes en jefe del ejército, Humberto Vido y Juan Miguel Fuente Alba, habían llegado al Tribunal Constitucional señalando que era inconstitucional la investigación que había hecho la ministra Romy Rutherford. En tanto, y también las causas de derechos humanos que habían quedado también paralizadas. Entonces, esa relación estaba rota, claro, entre ambos tribunales. Ahí tal vez lo que tienen que clarificar ambas instituciones es qué van a declarar admisible como dentro de las competencias que cada uno tiene. Al final es como definir el rol. Por más que, yo creo, podemos tener una serie de críticas al Tribunal Constitucional, y lo hemos conversado cuántas veces cada vez que está haya un caso donde está involucrado, según el ordenamiento jurídico hoy día existe y tiene un rol, y ese rol se tendrá también que clarificar y se tendrá que delimitar, al igual que el de la Corte Suprema. O sea, aquí a cada uno le tiene que quedar claro hasta dónde llega su capacidad de pronunciamiento, de revisión, de cómo hacen para no toparse entre ambos, digamos. Insisto, es impresionante. El caso Schuller, a propósito, que hoy día hizo noticia porque se devolvió una escultura al Cerro Santa Lucía. Que estuvo en el Tribunal Constitucional. Y claro, él recurrió al Tribunal Constitucional y ganó. Ganó una parte, no estoy hablando de la investigación que todavía está en curso, pero ganó él ganó no ir a la cárcel, porque en el fondo... ¿Pero en virtud de qué? De un requerimiento. El Tribunal Constitucional. El requerimiento, porque en el fondo lo que se decía en ese caso, o lo que le puede pasar a cualquiera, es que si tú violas la ley de control de armas, por ejemplo, no tienes el beneficio de la libertad condicional y por lo tanto tienes que cumplir la provisional, digo, y por lo tanto la cumples, digamos, vas a la cárcel. Sí. Y él ganó. Ahora, interesante cómo los ministros de la Corte Suprema le bajan un poco el perfil. Haroldo Brito dice, mira, aquí una sala emitió un pronunciamiento, no es que nosotros como pleno hayamos dicho algo al respecto, como diciendo tranquilidad, y Ángela Vivanco dice... Bueno, ella estaba en esa sala, dice algo así como, oye, aquí no estamos inventando la pólvora, estamos haciendo algo obvio. Estamos haciendo nuestro trabajo, estamos obligados a hacerlo. Porque la Corte Suprema es la última instancia de revisión judicial en Chile, y si alguien tiene un problema de aquellos que califican para un recurso de protección,
aunque sea contra el Tribunal Constitucional, yo entiendo que esto es como pisarse la cola. Exacto. En teoría, la Corte Suprema es la última instancia, por lo menos para ver los recursos de protección en segunda instancia. En primera instancia los ve la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones. Y ustedes lo planteaban, el ministro Hernán Larraín dice que, el ministro de Justicia Hernán Larraín dice que van a estar atentos a lo que vaya a ocurrir y van a intervenir en caso de que no se solucione esto, y precisamente con normativas. Esto se plantea en la reforma al Tribunal Constitucional que han hablado algunos parlamentarios, y también las reformas constitucionales que ha señalado el gobierno que están en camino, están en conversaciones con distintos organismos a realizar. Pasamos a escuchar las palabras del titular de Justicia, Hernán Larraín. Estamos viendo qué alternativas en el ámbito normativo podemos encontrar para buscar soluciones más de fondo y más permanentes, sea que dice relación con otras materias. De uno y otro organismo, lo cortés no quita lo valiente. O sea, la Corte Suprema ha hecho su trabajo en virtud de sus atribuciones, el Tribunal Constitucional entiende lo mismo, pero se está produciendo acá como dice Cristóbal, se están pisando la cola dos organismos que en definitiva están administrando justicia. Sí, ahora me parece interesante que pudiera haber una intervención ya a nivel de modificación del Tribunal Constitucional, de la Constitución, una ley orgánica, lo que decía el ministro, porque ahí también vamos a probar cuáles son las posturas de los parlamentarios. Se suele decir que el Tribunal Constitucional es utilizado por uno u otro sector político, dependiendo si a ti te gusta o no te gusta la discusión que se está poniendo sobre la mesa, pero la verdad es que cuando uno ve las estadísticas, ambos sectores, bueno, en esta una mirada un poquitito más binominalista, pero porque ha sido más tiempo en esa lógica de los dos bloques, ambos bloques ocuparon al Tribunal Constitucional cuando no les gustaba algún tipo de ley, alguna temática. Sí. Así que me parece y tenían capacidad de nombrar integrantes. O sea, claro, un exdiputado de la UDI iba a ser integrante del Tribunal Constitucional. Por eso me parece interesante el debate. También, con sus propios méricos también. No por su pericia. No, el del Italiano no por su pericia. Pero por eso interesante ver la postura parlamentaria. Ahora, no solamente esto en relación a que fuera usado por un sector u otro político, porque a veces el tribunal actúa per se aróstica, todas las causas relacionadas con militares se las llevaba para su sala, porque era una de las facultades que tenía el Tribunal Constitucional, designar sala. Todas las que se relacionaban con violaciones a los derechos humanos se las llevaba a su sala y fallaba a favor de los militares. Bueno, me parece bien que se revise a raíz de todo este choque y estos dimes y diretes. Haroldo Brito dijo durante esta jornada que se iba a reunir también con María Luisa Abraham porque tenían que conversar, pero ese encuentro no se ha concretado. Vale, muchas gracias, Axel. Gracias, Buenas tardes. Axel, nos vemos.